En mi divorcio, mi cruel esposo se deshizo de nuestra empresa y me dejó sin nada, aunque nunca. Lucía siempre creyó que el amor y la confianza eran los cimientos de su matrimonio. Ella y Javier parecían el matrimonio perfecto ante los ojos de todos. Empresarios exitosos, dueños de una empresa que construyeron desde cero, con una casa elegante y viajes a destinos soñados. Pero la perfección a veces es solo una fachada, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Fue en una noche cualquiera, mientras organizaba unos papeles en su oficina, que encontró un sobre olvidado. La curiosidad le ganó. Lo abrió sin imaginar que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Eran documentos de venta de la empresa, firmados, finalizados, sin su consentimiento. Un frío recorrió su cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Javier había hecho esto a escondidas? Su corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad, ira y traición. El eco de esas palabras resonaba en su cabeza. Me traicionó. No lo pensó dos veces. Tomó las llaves del coche y salió de casa como un torbellino, las luces de la ciudad desdibujadas por las lágrimas que amenazaban con caer. Al llegar a la empresa, el personal la miraba con desconcierto, pero nadie se atrevía a detenerla. Entró a la oficina de Javier de golpe. Él, sentado con absoluta calma, apenas levantó la mirada. ¿Qué demonios es esto?, preguntó ella, arrojando los papeles sobre el escritorio. Javier suspiró, se recostó en la silla y con una sonrisa cínica respondió: «Es lo que estás viendo, Lucía. Vendí la empresa. Ya no necesitaba tu aprobación». Las palabras le golpearon como un puñal. «¿Cómo pudiste? Esto era nuestro sueño», gritó, la voz quebrada por la decepción. «Era tu sueño», corrigió él. «Para mí solo era una carga contigo al lado. Siempre creíste que eras indispensable, ¿no? Pero adivina, me va mejor sin ti». Lucía quedó paralizada. La sala parecía girar. Quiso responder, insultarlo, llorar, pero no lo hizo. Dio media vuelta y salió sin mirar atrás, mientras Javier, frío como el hielo, volvía a sus papeles. Al llegar a casa, su mente era un remolino. Los recuerdos de años de sacrificios, de días trabajando hasta tarde, de los sueños compartidos, todo parecía una cruel broma. Se dejó caer en el sofá, las lágrimas finalmente escapando. La traición dolía más de lo que jamás imaginó. Pero en medio de la tormenta emocional, una chispa de orgullo se encendió. «No le daré el gusto de verme destruida», se prometió. Era un momento de quiebre. Y si algo estaba claro, era que Lucía no sería víctima de su propia historia. No avisó a nadie. Empacó lo esencial: unas mudas de ropa, su computadora portátil, documentos importantes. Observó la casa por última vez. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero también heridas. Cerró la puerta sin mirar atrás, sintiendo como cada paso era una mezcla de dolor y liberación. La ciudad seguía con su rutina, ajena al huracán que era su corazón. Subió al coche y, sin un destino claro, simplemente condujo. Las luces pasaban como destellos borrosos. El silencio era ensordecedor. Nadie imaginaba que aquella noche marcaría el inicio de algo mucho más grande. Las horas pasaron. Se detuvo en un motel de carretera. El rostro reflejado en el espejo mostraba a una mujer rota, pero con una mirada que comenzaba a endurecerse. Revisó su celular. Decenas de mensajes, llamadas perdidas, todos ignorados. Apagó el teléfono. El mundo podía esperar. Ella necesitaba encontrar su centro, y no sería en medio del ruido. Se recostó, pero el sueño no llegaba. Las imágenes de Javier, su burla, sus palabras hirientes, se repetían como una película cruel. Y entonces, entre susurros, se dijo a sí misma: «Esto no acaba aquí». Era más que una promesa. Era un juramento. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia de su repentina desaparición comenzaba a circular. Lucía abandonó todo, decían algunos. Otros aseguraban que estaba arruinada, que no soportó la presión. Javier, por su parte, brindaba con sus socios. «Por la libertad», dijo, alzando su copa. Una carga menos. Pero, en el fondo, un leve malestar lo inquietaba. ¿Tan fácil sería deshacerse de ella? Ignoraba que, lejos de haber caído, Lucía estaba trazando un nuevo camino. Uno donde la palabra superador no solo la definiría, sino que sería su bandera. Las horas se hicieron días. Lucía se estableció temporalmente en una pequeña ciudad costera. El mar, con su vaivén hipnótico, parecía arrastrar parte de su dolor.
Caminaba descalza por la arena, sintiendo que la brisa le susurraba secretos de fortaleza y renacimiento. La traición seguía ahí, como una herida abierta, pero cada paso era un recordatorio de que aún tenía control sobre su destino. Él pensó que me destruyó, reflexionaba, pero solo despertó a alguien que ni yo conocía. Sentada frente al mar, observaba el horizonte teñido de naranja. Recordaba cómo Javier solía prometerle el mundo, promesas vacías, ahora lo sabía. La ironía le sacó una sonrisa amarga. ¿Quién hubiera imaginado que la caída sería el inicio de algo emocionante? La vida, caprichosa, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Y esta vez, no la dejaría escapar. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de especulaciones. Lucía desaparecida, problemas con la ley, depresión. Los rumores se esparcían como pólvora. Javier los leía con satisfacción. Que hablen lo que quieran, decía con desdén. Ya no es mi problema. Pero en lo profundo, la sombra de la duda comenzaba a colarse en sus pensamientos. ¿Y si no estaba tan acabada como parecía? La noche caía en la costa. Lucía, envuelta en una manta, miraba las estrellas. Tal vez todo esto tenía que pasar, pensaba. No buscaba venganza, buscaba paz. Pero en ese camino, sabía que enfrentar el pasado era inevitable. Y si el destino le ponía pruebas, ella las superaría. Porque había descubierto algo poderoso. La traición puede quebrarte, o puede transformarte. Y en su caso, la transformación apenas comenzaba. Sin mirar atrás, encendió su computadora. Empezó a escribir ideas, proyectos, planes que alguna vez soñó pero nunca ejecutó. Si Javier pensaba que ella se hundiría, estaba por recibir la sorpresa de su vida. Porque cuando la vida te empuja al borde, tienes dos opciones: caer o aprender a volar. Y Lucía había decidido que volaría. Alto, muy alto. Y así, en el silencio de esa madrugada, con el mar como testigo, nació algo nuevo en su corazón. Una determinación férrea, una sed de reconstrucción. La traición había sido su caída, sí, pero también su impulso. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti mismo. La ciudad despertaba con el bullicio habitual. Coches tocando el claxon, cafés llenándose de clientes apurados y conversaciones triviales flotando en el aire. Pero había un tema que parecía dominar todas las mesas, todos los pasillos de oficina, incluso las peluquerías y mercados: la desaparición de Lucía Fernández. ¿Será cierto que se fue a otro país?, murmuraban algunos. Yo escuché que Javier la dejó en la ruina. Pobrecita, comentaban otros, con ese tono hipócrita disfrazado de compasión. La especulación era un manjar que la ciudad devoraba con gusto. Javier, sin embargo, caminaba entre la multitud con una sonrisa altiva. Disfrutaba de la atención que recibía, del respeto o temor que su nombre provocaba. Al llegar a su oficina, encontró a Martina esperándolo con un café en mano y un beso fugaz. «Hoy es un gran día», dijo ella, su voz cargada de entusiasmo. «Tenemos luz verde para la expansión». «Te lo dije», respondió él, acomodándose la corbata. «Sin lastres, las cosas avanzan mejor». Martina, una mujer ambiciosa y calculadora, siempre había detestado la influencia de Lucía en la empresa. Demasiado corazón y poca estrategia, solía pensar. Ahora, con Lucía fuera del mapa, todo parecía ir sobre ruedas. Prepararon una fiesta privada para celebrar la nueva era de la empresa. Risas, brindis, promesas de futuros millonarios llenaban la sala. Pero mientras Javier levantaba su copa, algo en su estómago se revolvía. ¿Por qué sentía ese maldito vacío? Ignorándolo, apuró el trago. «A tu salud, Lucía», susurró en tono burlón. «Espero que estés disfrutando tu fracaso». Lo que Javier no sabía era que, lejos de fracasar, Lucía tejía en silencio una red que pronto apretaría. Pero, por ahora, los rumores eran su única compañía. Y aunque intentaba hacerse el indiferente, no podía evitar notar ciertas miradas, ciertos comentarios que se apagaban cuando él entraba en la sala. ¿Estaban hablando de él? ¿De Lucía? Se encogió de hombros. Que digan lo que quieran. Yo gané. Pero la victoria, como pronto descubriría, puede ser efímera. Esa noche, mientras revisaba informes en su penthouse, el celular vibró. Número desconocido. Dudó, pero respondió. ¿Quién habla? Silencio. Solo una respiración pesada al otro lado. ¿Lucía?, preguntó con un dejo de sorna.
Deberías mirar detrás de ti antes de seguir caminando. La voz, distorsionada, le heló la sangre. El pasado siempre alcanza. Clic. Llamada finalizada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Miró alrededor. La habitación seguía vacía, pero la inquietud ya se había instalado en sus entrañas. ¿Una broma? ¿Una amenaza? ¿Lucía? Se frotó la nuca, molesto. No le daré poder sobre mí. Es solo un cobarde jugando a asustarme. Pero las manos le temblaban. Al día siguiente, trató de ignorar el incidente. Se sumergió en reuniones, cerrando contratos y planeando expansiones. Martina, siempre astuta, notó su distracción. ¿Todo bien?, preguntó, frunciendo el ceño. Una tontería, murmuró él. Probablemente un envidioso queriendo molestar. Pero ella no quedó convencida. Las mujeres tienen ese instinto, esa sospecha que se cuela por las grietas. Más tarde, en la privacidad de la oficina, insistió. Javier, si hay algo que me deba preocupar, dímelo ahora. No me gustan las sorpresas. Él exhaló, rindiéndose. Recibí una llamada anoche. Voz distorsionada. Me dijeron que mirara atrás. Martina palideció. ¿Y si fue ella? ¿Lucía? Por favor, está acabada. No tiene recursos ni el carácter para enfrentarnos. Pero sus palabras no convencieron a ninguno de los dos. En paralelo, la ciudad seguía alimentándose de rumores. En la cafetería habitual de la empresa, un par de empleados cuchicheaban. Dicen que alguien está comprando acciones en la sombra. ¿Y si es ella? ¿Lucía? No lo creo, respondía otro. Después de lo que le hizo Javier. Pero el rumor crecía, expandiéndose como fuego en pasto seco. Y lo que al principio eran murmullos se convirtieron en teorías elaboradas. ¿Una venganza? ¿Un regreso inesperado? Sea como fuera, el ambiente estaba cargado de tensión. Martina, incómoda con la incertidumbre, tomó cartas en el asunto. Contrató a un investigador privado. Quiero saber dónde está, qué hace, con quién se junta, ordenó. Y rápido, el hombre asintió, desapareciendo en la sombra. Mientras tanto, Javier trataba de convencerse de que todo era paranoia. Ella no tendría ese coraje. Pero cuando los mercados comenzaron a mostrar movimientos inusuales, compras estratégicas, adquisiciones relámpago, la inquietud se volvió innegable. ¿Coincidencia? ¿O alguien, desde las sombras, movía las piezas del tablero? Una noche, revisando informes, se percató de un nombre que se repetía: Ortega Industries. Frunció el ceño. Conocía bien a Daniel Ortega. Frío, implacable, un tiburón en los negocios. Pero, ¿qué tenía que ver él con esto? La idea le atravesó como un rayo. ¿Y sí? No puede ser. Buscó en la base de datos. Compras recientes. Movimientos silenciosos. Ortega, Ortega. Y ahí estaba, justo detrás de cada adquisición que amenazaba sus proyectos. Tragó saliva. Se recostó en la silla, la mente corriendo a 1000 por hora. Si Daniel está detrás, esto no es un juego. Volvió a sonar el celular. Misma llamada anónima. Dudó, pero respondió. ¿Qué demonios quieres?, espetó. Silencio. Después, una carcajada suave, casi burlona. No es lo que yo quiero. Pausa. Es lo que ella quiere. Y créeme, no vas a verlo venir. La línea se cortó. Javier lanzó el teléfono contra la pared. Furioso. Martina entró alarmada. ¿Qué pasa? Esto es ridículo. Es un maldito juego de sombras. Gritó, los nervios traicionándolo. Pero Martina, lejos de calmarse, sintió un escalofrío. Porque, en el fondo, sabía que los juegos más peligrosos no se juegan a la luz, sino en la oscuridad. Y en algún lugar, lejos del bullicio, Lucía observaba las estrellas. Sus labios esbozaron una sonrisa sutil. Paciencia, Lucía, se dijo, porque en la guerra y en los negocios, la mejor jugada es la que nadie espera. Javier despertó sobresaltado, bañado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Había soñado con Lucía, pero no con la mujer que dejó atrás. No. La Lucía de su sueño tenía los ojos llenos de fuego, la mirada desafiante. ¿Por qué seguía pensando en ella? Se levantó, fue hasta la cocina y sirvió un whisky. El líquido quemó su garganta, pero no calmó la inquietud que lo devoraba desde hacía días. Encendió un cigarro, inhalando profundamente mientras miraba por la ventana. La ciudad seguía allí, indiferente a sus preocupaciones. Pero él
Él sentía que algo se avecinaba. ¿Y si esos rumores no eran solo habladurías? ¿Y si Lucía realmente estuviera planeando algo? Sacudió la cabeza. No, no puede ser. Ella nunca tuvo ese carácter. Pero la duda, una sombra persistente, se negaba a irse. Martina, ajena a sus pensamientos, dormía plácidamente en la habitación. O al menos eso parecía. Porque, en realidad, ella también había notado las grietas que empezaban a aparecer en la armadura de Javier. La arrogancia había dado paso a la paranoia. Y, aunque no lo admitiera, temía que esa supuesta libertad que celebraron se convirtiera en una maldición. Por la mañana, mientras desayunaban, decidió romper el silencio. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó, removiendo el café. ¿Sobre qué? Fingió desinterés. Lucía, Ortega, la competencia inesperada. No me digas que sigues creyendo que es casualidad. Javier suspiró, dejando la taza con fuerza sobre la mesa. No voy a perder tiempo preocupándome por fantasmas. Pues esos fantasmas están a punto de quitarte la alfombra bajo los pies, replicó ella. No seas terco, Javier. Esto ya no es un juego. En otra ciudad, alejada del ruido y la hipocresía, Lucía se miraba al espejo. Había cambiado. El cabello más corto, la piel bronceada por días de sol en la costa. Pero lo que más resaltaba era su mirada. Ya no había rastros de la mujer herida que se fue. Ahora brillaba con determinación. Se colocó un blazer elegante y tomó la carpeta que Daniel le había preparado. ¿Lista?, preguntó él, esperando en la puerta. Más que nunca, respondió con una media sonrisa. El automóvil los llevó a un edificio moderno, donde inversionistas y empresarios esperaban ansiosos. Lucía respiró hondo antes de entrar. Era emocionante volver a ese mundo, pero esta vez con otras cartas en la mano. Al llegar a la sala de reuniones, las miradas se posaron en ella. Algunos la reconocieron de inmediato, otros murmuraban entre dientes. Pero lo que todos sintieron fue esa aura de alguien que había regresado para reclamar lo suyo, o quizás, para construir algo aún más grande. Daniel tomó la palabra primero. Señores, les presento a la socia clave de nuestro nuevo proyecto, Lucía Fernández. Un murmullo recorrió la sala. ¿Lucía? ¿La ex de Javier? Los rostros mostraban sorpresa, pero también interés. Ella tomó la palabra con firmeza. Sé que muchos se preguntan por qué estoy aquí. La respuesta es simple. Cuando la vida te empuja, tienes dos opciones: caer o levantarte con más fuerza. Yo elegí lo segundo. Y créanme, lo que estamos por hacer no es solo un negocio, es un movimiento. Las palabras resonaron con fuerza. Había convicción, pasión. La sala se llenó de aplausos. Daniel, a su lado, asintió satisfecho. Lucía estaba cumpliendo su promesa: renacer. Mientras tanto, Javier recibía un mensaje en su teléfono. Ortega Industries cerró contrato con tus antiguos inversionistas. El estómago se le revolvió. ¿Qué demonios? Marcó el número de su asistente. Quiero un informe completo de lo que está pasando. Ahora, gritó, la furia desbordándolo. Martina entró a la oficina con rostro serio. Tenemos un problema, o varios. Ortega está comprando todas las propiedades que rodean nuestra nueva sede. Y no solo eso. ¿Qué más?, rugió Javier. Se rumorea que tu exesposa está detrás de estas movidas. El silencio cayó como una losa. Javier se dejó caer en la silla, frotándose la frente. No, no puede ser. Lo es, sentenció Martina. Te lo advertí. Lucía, por su parte, observaba desde la ventana de un hotel elegante la ciudad que tanto le había dado y quitado. Recordaba las noches en que soñaba con éxito junto a Javier, las promesas, los proyectos, todo desmoronado por una traición. Pero ahora era diferente. Esto ya no es por él, es por mí, pensó. Daniel se acercó con 2 copas de vino. A la superación, brindó. A la reconstrucción, corrigió ella, chocando su copa con la de él. La vida, definitivamente, tenía formas extrañas de enseñarte lecciones. Javier revisaba documentos como un poseso, buscando un error, una grieta en el plan enemigo. Pero todo estaba limpio, perfecto. Demasiado perfecto. ¿Cómo se le escapó de las manos? Entonces, una foto llegó a su correo. Lucía, de pie junto a Daniel, ambos sonriendo tras la firma del contrato. El asunto decía: ¿quién ríe ahora? El vaso en su mano se estrelló contra la pared. «¡Maldita sea!», gritó, golpeando el escritorio. Martina,
Al oír el estallido, corrió a la oficina. Javier, tenemos que pensar con la cabeza, no con el estómago. Esa mujer no me va a ganar. Bramó. Haré lo que sea necesario. ¿Incluso cruzar líneas que no deberías? Preguntó ella, con mirada severa. Si hace falta, sí, sentenció. Pero las sombras del pasado, esas que ignoró durante tanto tiempo, habían vuelto para cobrar factura. Lucía, esa noche, revisaba un antiguo cuaderno de notas. Encontró una página con la letra de Javier, siempre juntos, hasta el final. Lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Hasta el final. Dijiste, y así será, susurró. El pasado tenía formas retorcidas de volver. Pero ella estaba lista. Más fuerte, más sabia, y con un objetivo claro: no permitir que la traición definiera su historia. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad estaba iluminado con luces cálidas que reflejaban en las copas de champán. Empresarios, inversores y celebridades se mezclaban en un ambiente cargado de sonrisas forzadas y comentarios en voz baja. Era la gran noche de Javier, la presentación oficial de su nueva alianza comercial junto a Martina. Llevaba semanas planeando cada detalle, desde el menú hasta la música de fondo. Todo debía gritar éxito, poder y olvido de Lucía. Caminaba entre los invitados como si nada pudiera tocarlo, con ese aire arrogante que lo había caracterizado siempre. Levantando la copa, brindaba con inversores y susurraba promesas de un futuro brillante. Javier, la prensa está lista, informó Martina, ajustando su vestido entallado. Perfecto, respondió él, pasando una mano por su cabello impecablemente peinado. Esta noche será inolvidable. Subió al escenario con paso firme, el aplauso del público llenando la sala. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó, con voz segura. Este es un nuevo capítulo para nuestra empresa. Hemos superado obstáculos y, como siempre, salimos adelante. Porque, cuando se tiene visión y coraje, no hay reto que nos detenga. Las cámaras captaban cada gesto, cada sonrisa ensayada. Era una actuación digna de un Oscar. Pero entre la multitud, algunos asistentes se miraban, intercambiando susurros. Dicen que hay un nuevo competidor entrando al mercado. Escuché que están cerrando tratos a velocidad récord. Javier notó esas miradas y, aunque la molestia lo picaba bajo la piel, decidió ignorarlas. Esta noche es mía. Martina, desde un rincón, escaneaba el salón con ojos de halcón. Había aprendido que, en estos eventos, lo que no se dice es lo más importante. Captó la conversación de dos inversores cercanos. Si lo que escuché es cierto, la competencia que viene podría arrasar. ¿Quién se atrevería a desafiar a Javier? Sería suicida. Martina sintió un escalofrío. ¿Y si no era solo un rumor? Apretando los labios, se acercó a Javier cuando bajó del escenario. Tenemos que hablar, le susurró. Ahora no, Martina. Estoy celebrando. Esto no puede esperar, insistió, la tensión evidente. Pero Javier, en su burbuja de falsa victoria, simplemente sonrió y le palmeó el hombro. Relájate. Esta noche ganamos. La música subió de volumen. La pista de baile se llenó y las copas seguían chocando. Todo parecía marchar como lo planeado, hasta que un hombre de traje oscuro se acercó a Javier, inclinándose para hablarle al oído. Señor, debería ver esto. Le entregó su celular. Javier, con ceño fruncido, miró la pantalla. Era una notificación de último minuto. Ortega Industries anuncia su expansión y promete revolucionar el mercado local. Junto al titular, una imagen: Daniel Ortega, Lucía, sonriendo, brindando. El estómago se le hizo un nudo. ¿Lucía? La copa casi se le resbaló de las manos. Martina se asomó por encima de su hombro y, al ver la foto, palideció. No puede ser. ¿Cómo demonios se atrevió? Bufó Javier, sintiendo que la sangre le hervía. Pero la noche aún guardaba sorpresas. Mientras Javier procesaba la noticia, un inversor se le acercó. Escucha, Javier, necesito ser honesto. Estábamos por cerrar ese contrato contigo, pero, bueno, la propuesta de Ortega y Fernández es demasiado buena para ignorarla. Lo siento, amigo, es solo negocio. Las palabras le cayeron como un balde de agua helada. ¿Fernández? ¿Otra vez ese maldito apellido? La furia lo invadió. Quiso gritar, lanzar la copa contra la pared, pero se contuvo. Apenas. Martina lo jaló del brazo. Necesitamos un plan. Ahora. ¿Plan? Rió amargamente.
Ella me está declarando la guerra. Pues guerra tendrá. La fiesta continuaba, pero la atmósfera había cambiado. Los murmullos se hicieron más audibles, las miradas más incisivas. La imagen de Lucía brillaba en las pantallas de los celulares, recorriendo el evento como un fantasma que nadie esperaba. Javier, en un intento desesperado por mantener las apariencias, volvió a sonreír, pero era una mueca forzada. Sabía que la herida estaba abierta, y Lucía, desde las sombras, había logrado lo impensable, arruinarle la noche. En otro rincón de la ciudad, en un restaurante elegante pero discreto, Lucía y Daniel brindaban tranquilamente. ¿Crees que lo vio?, preguntó Daniel con una sonrisa maliciosa. Lo vio, respondió ella, con la mirada fija en su copa. Y esta es solo la primera jugada. Eres más implacable de lo que imaginé. No es implacabilidad, corrigió ella. Es justicia. Y sí, no voy a negar que es emocionante ver que las piezas encajan. El camarero se acercó con un postre. Daniel bromeó. ¿Celebramos con algo dulce? Lucía rió suavemente. La dulzura la dejo para otros. Yo prefiero ver cómo él se atraganta con su propio orgullo. Mientras tanto, Javier, encerrado en su oficina tras el evento, golpeaba el escritorio con los puños. Martina lo observaba, preocupada. Necesitamos contraatacar. No podemos dejar que ella tome ventaja. ¿Y qué sugieres?, espetó él. Buscar sus puntos débiles. Nadie es invulnerable. Pero Javier, con la mirada fija en la pantalla que mostraba a Lucía triunfante, murmuró para sí mismo. Creí que eras débil, pero resulta que solo estabas dormida. Pues bien, Fernández, veamos quién aguanta más. La noche avanzaba, pero el juego apenas comenzaba. Porque en la guerra de egos, traiciones y poder, las victorias pueden ser solo espejismos. Y Javier estaba a punto de descubrirlo. Lucía se ajustó el blazer, respirando hondo frente al espejo. Su reflejo mostraba a una mujer que había cruzado el infierno y había vuelto más fuerte. Cada mirada, cada palabra hiriente de Javier, la había impulsado a este momento. Daniel entró a la sala, revisando los últimos detalles de la presentación. ¿Todo listo? ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa ladeada. No, respondió Lucía, enderezando los hombros. Estoy preparada. Este contrato significa más que un negocio. Es la confirmación de que mi vida no se define por él. Daniel asintió. Entonces, vamos a darles un espectáculo. El evento se realizaba en un hotel de lujo, repleto de inversionistas, medios y ejecutivos ansiosos por conocer a la misteriosa competidora que había revolucionado el mercado. Lucía ingresó al salón con paso firme, los tacones resonando sobre el mármol como tambores de guerra. Las miradas se giraron hacia ella, algunas llenas de asombro, otras de respeto y unas cuantas de incredulidad. No era la ex de Javier. Dicen que lo está superando de forma épica. Los murmullos la acompañaron hasta el escenario, pero ella solo sonrió. Era emocionante ver cómo el que antes era su entorno ahora se convertía en su escenario de renacimiento. Mientras tanto, a unas calles de distancia, Javier revisaba un informe en su oficina. El ceño fruncido y la mandíbula apretada revelaban su frustración. No pueden quitarme ese contrato. Lo trabajé durante meses. Golpeó el escritorio, haciendo temblar el vaso de whisky. Martina entró con paso apurado. Tenemos la ubicación de la firma. Es en el Hotel Imperial. Empieza en media hora. Prepara el coche, ordenó Javier, levantándose de golpe. Si quieren guerra, la tendrán. Lucía, ya en el escenario, comenzó su discurso con voz serena pero cargada de convicción. No se trata solo de cifras ni de quien tiene más poder. Se trata de visión, de construir algo que trascienda. Durante mucho tiempo creí que debía quedarme en la sombra, pero entendí que la sombra solo existe porque hay luz. Y hoy, estoy aquí para ser esa luz. Los aplausos estallaron. Daniel, sentado entre el público, sonrió satisfecho. Lo está haciendo mejor de lo que imaginé. Pero la calma se rompió cuando las puertas del salón se abrieron de par en par y Javier entró, con la furia pintada en el rostro. Los murmullos se intensificaron. Es Javier. ¿Qué hace aquí? Esto se va a poner bueno. Lucía lo vio desde el escenario. El corazón le dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. No le daré el poder de perturbarme. Javier avanzó entre la multitud hasta quedar frente a ella. Vaya, vaya, dijo con voz cargada de sarcasmo. Qué sorpresa verte aquí, Lucía. ¿Celebrando tu minuto de fama?
El silencio era casi palpable. Todos esperaban la reacción de Lucía. Ella lo miró fijamente y respondió, con una sonrisa calmada: Javier, veo que sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor. Pero no estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí. Los aplausos, tímidos al principio, crecieron hasta llenar la sala. Javier frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Daniel se levantó. Con todo respeto, señor Salinas, esta es una reunión privada. Si no fue invitado, debería retirarse. Ah, ¿sí?, replicó Javier. Pues me temo que lo que se está firmando aquí afecta directamente a mis intereses. Tus intereses dejaron de ser mi problema hace tiempo, intervino Lucía. Y si pensabas que podrías intimidarme, llegaste tarde. Martina apareció a su lado, susurrándole al oído: no hagas una escena. Esto solo te hará quedar peor. Pero Javier, cegado por la rabia, ignoró el consejo. Lucía, esto no es personal, pero meterte en mi camino fue un error. Aún estás a tiempo de dar marcha atrás. Ella lo miró como quien observa a alguien que no entiende lo obvio. ¿Marcha atrás? La única vez que miré hacia atrás fue para darme cuenta de lo mucho que había avanzado sin ti. La sala estalló en ovaciones. Javier apretó los puños, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra solo lo hundiría más. Dio media vuelta y salió, con la dignidad hecha trizas. Fuera del hotel, respiró hondo. ¿Cómo se me fue de las manos? ¿Cómo Lucía, mi Lucía, llegó a esto? Se recargó contra el coche, encendiendo un cigarro. La humillación ardía más que la nicotina. Martina se acercó, cruzando los brazos. Te advertí que no vinieras. Cállate, gruñó él. Esto no termina aquí. Dentro, la firma continuó. Lucía estampó su rúbrica en el contrato, sellando no solo un negocio, sino una declaración. Había vuelto. Más fuerte, más ella. Daniel le estrechó la mano. ¿Qué se siente?, preguntó. Liberador, respondió. Pero esto es solo el comienzo. Esa noche, mientras Javier bebía solo en su apartamento, recordaba momentos con Lucía. Risas, planes, promesas rotas. Una parte de él, aunque lo negara, sentía una punzada de arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. La sombra del pasado lo había alcanzado. Y lo peor, era que él mismo la había creado. Lucía se levantó esa mañana con una extraña mezcla de calma y anticipación. La luz del sol se colaba entre las cortinas, iluminando la habitación del hotel que había sido su base en las últimas semanas. Frente al espejo, acomodó su cabello, notando cómo su reflejo ya no mostraba rastros de la mujer que se había marchado derrotada de aquella casa. Había superado cada palabra hiriente, cada traición, y ahora lo tenía frente a ella: el éxito, la reivindicación. Sin embargo, en el fondo de sus ojos, había algo más. ¿Era esto lo que realmente quería? Sacudió la cabeza, apartando las dudas. No era momento para titubear. Daniel la esperaba en la recepción, trajeado como siempre, con esa mirada de estratega que rara vez mostraba emoción. Hoy es un gran día, dijo él, tendiéndole una carpeta. La conferencia de prensa está lista. Todos quieren saber cómo lograste poner a Javier contra las cuerdas. Lucía esbozó una sonrisa sutil. Que sepan lo que tengan que saber. Lo importante es lo que viene después. Mientras tanto, Javier no había dormido. La noche anterior lo había pasado revisando contratos, llamando a antiguos aliados que ahora le cerraban la puerta en la cara. La derrota comenzaba a pesarle en los hombros. Sentado en su sala, rodeado de copas vacías y papeles arrugados, repasaba mentalmente cada paso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que Lucía, mi Lucía, me superó? Un eco de su propia arrogancia lo golpeaba. Nunca fue importante. Me va mejor sin ti. Ahora, esas frases se le clavaban como agujas. Martina entró a la habitación, el teléfono en mano. Los inversionistas quieren respuestas, dijo, cortante. Estás perdiendo clientes a un ritmo alarmante. ¿Crees que no lo sé?, gruñó él, masajeándose las sienes. Lucía no puede ganarme. Pues lo está haciendo, replicó ella. Y mientras sigas actuando como si esto fuera un berrinche, solo empeorará. En el otro extremo de la ciudad, la conferencia comenzaba. Las cámaras enfocaban a Lucía mientras los flashes explotaban a su alrededor. Daniel tomó la palabra primero. Hoy presentamos un proyecto que no solo revolucionará el mercado, sino que demostrará que la resiliencia y la visión pueden más que cualquier obstáculo. Señoras y señores, Lucía Fernández,
La ovación fue inmediata. Ella se acercó al micrófono, respirando hondo. Este no es un triunfo personal, comenzó. Es la prueba de que, cuando te cierran una puerta, puedes construir una nueva entrada. Me dijeron que no podía, que no era suficiente. Y aquí estoy, no para vengarme, sino para demostrar que la vida siempre da segundas oportunidades, si tienes el valor de tomarlas. Las preguntas llovieron. ¿Qué siente al superar a su exesposo? Esto es una revancha. Lucía mantuvo la compostura. No compito con Javier. Compito conmigo misma, y créanme, esa es la competencia más difícil. Javier veía la transmisión desde su oficina, la mandíbula apretada hasta dolerle. Cada palabra de Lucía era una bofetada a su orgullo. No compite conmigo, hipócrita, gritó, arrojando el control remoto contra la pared. Martina lo observaba, cruzada de brazos. Necesitas calmarte. Esto se está saliendo de control. Ella me está humillando frente a todos. Bramó él. Tú te lo buscaste, dijo, seca. Y si no haces algo inteligente ya, perderás todo lo que construiste, lo que construimos. Lucía, tras la conferencia, se retiró con Daniel. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Extrañamente, tranquila, admitió. Aunque sé que esto va a provocar una reacción. Javier no se quedará quieto. Que venga, respondió Daniel. Estamos preparados. Pero la tranquilidad duró poco. Horas después, un rumor comenzó a circular. Javier planea una movida desesperada para recuperar el mercado. Daniel recibió la noticia mientras revisaban los contratos. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados, dijo, frunciendo el ceño. Pero desesperación no es igual a estrategia. Lucía asintió. A veces, los ojos que no quieren ver son los que más rápido caen. Esa tarde, Javier convocó a una reunión de emergencia con su equipo. Escuchen bien, dijo, con voz firme. Vamos a lanzar una campaña que haga que todos se olviden de Lucía. Bajaremos precios, mejoraremos ofertas, lo que sea necesario. No voy a permitir que me arrincone. Eso puede ser riesgoso, advirtió un asesor. Podríamos perder más si. Haz lo que te digo, interrumpió Javier. No vine hasta aquí para ser derrotado por una mujer que se alimenta de mi sombra. Martina lo miró con desconfianza. No subestimes a alguien que no tiene nada que perder, Javier. Lucía ya no es la mujer que dejaste. Lo descubrirá pronto, murmuró él, sin convencerse del todo. Horas después, los primeros movimientos en el mercado fueron evidentes. Javier lanzó ofertas agresivas, intentando recuperar a sus clientes. Al principio, parecía funcionar. Las cifras mostraban una leve mejora. Te dije que funcionaría, se jactó. Pero la ilusión se desmoronó rápidamente. Daniel contraatacó con una campaña aún más fuerte, centrada no solo en precios, sino en ética empresarial, sustentabilidad y responsabilidad social, todo lo que la empresa de Javier ignoraba. ¿De verdad quieres volver con alguien que solo piensa en números?, decía uno de los anuncios. La estrategia no solo era comercial, era emocional. Golpe directo al corazón del público. Javier veía las gráficas desplomarse de nuevo. Esto es una guerra sucia, gritó. Es inteligente, corrigió Martina. Te está ganando en tu propio juego, con mejores cartas. Él se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no vi lo que se venía? Pero la respuesta era simple. Los ojos que no quieren ver son los primeros en caer. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Javier abrió una vieja carpeta con fotos de su pasado junto a Lucía. Sonrisas en la playa, cenas románticas, promesas susurradas en la oscuridad. Todo eso, polvo ahora. Cerró los ojos, sintiendo el vacío morderle el alma. Pero el orgullo, el orgullo es un enemigo persistente. No te saldrás con la tuya, susurró para sí. Esto no ha terminado. Javier despertó con la alarma retumbando en sus oídos. La cabeza le dolía, resultado de las copas que había bebido la noche anterior. Se frotó el rostro, tratando de sacudirse la pesadez que lo envolvía. Miró el celular. 18 llamadas perdidas, la mayoría de su equipo y unos cuantos inversionistas. ¿Qué demonios pasa ahora?, masculló. Se levantó de la cama, con la misma sensación que lo había acompañado en las últimas semanas. El mundo se desmoronaba a su alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. En la cocina, sirvió café como si el líquido pudiera llenar el vacío que se ensanchaba en su pecho. Encendió la televisión casi por costumbre, y ahí estaba,
la noticia que lo haría temblar. Lucía Fernández y Daniel Ortega superan en ventas a Salinas Group por tercer mes consecutivo. Expertos aseguran que la caída de Javier Salinas es inminente. La taza se le resbaló de las manos, estrellándose en el suelo. Esto no puede estar pasando. Martina llegó minutos después, irrumpiendo en el departamento sin tocar la puerta. Tenemos problemas, dijo sin preámbulos, lanzándole un informe sobre la mesa. Se fueron nuestros dos principales patrocinadores. Prefirieron irse con Lucía. Maldita sea, Javier golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué les prometió que yo no pudiera superar? No se trata de promesas, replicó ella. Se trata de confianza. Y, francamente, después de tus últimas jugadas, confían más en ella que en ti. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier cifra. El orgullo le ardía. ¿Cómo había pasado de ser el rey del mercado a perderlo todo ante la mujer que, según él, era insignificante? Mientras tanto, en las oficinas de Ortega Industries, Lucía revisaba los reportes con una sonrisa serena. Cada línea, cada número, era la confirmación de que su esfuerzo valía la pena. Daniel, a su lado, asintió satisfecho. Le estamos comiendo terreno más rápido de lo esperado. No subestimes a Javier, advirtió ella. Cuando se siente acorralado, es más peligroso. Que lo intente, respondió Daniel. Estamos preparados. Pero Lucía no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Había deseado justicia, no ver a Javier hundirse en la miseria. ¿Esto era lo que querías, o no?, se preguntaba. La superación sabía bien. Sí, pero la caída de alguien que conoció tan de cerca dejaba un sabor agridulce. Javier, decidido a no rendirse, convocó a una reunión de emergencia con su equipo. Escuchen, comenzó, la voz cargada de tensión. Esto no puede seguir así. Necesito ideas, soluciones. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, uno de los gerentes habló. ¿Podríamos intentar una fusión con otro grupo? ¿Compartir mi empresa? Ni loco, espetó Javier. No me arrastraré a ese nivel. Martina rodó los ojos. A ese nivel ya llegaste, Javier. La pregunta es si prefieres perderlo todo por orgullo o salvar lo que queda. Las palabras quedaron flotando en el aire. Javier se hundió en la silla, frotándose las sienes. ¿En qué momento todo se salió de control? Esa misma tarde, una nueva bomba estalló. La empresa de Javier fue demandada por prácticas poco éticas. La prensa no tardó en cubrir la noticia, saturando las redes sociales con titulares escandalosos. Salinas Group bajo investigación. El inicio del fin para Javier Salinas. Él, al ver la avalancha mediática, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto es obra de Lucía, gritó, arrojando el teléfono contra la pared. Está detrás de todo. No podemos probarlo, dijo Martina. Y aunque lo hiciéramos, ¿de qué serviría? El daño ya está hecho. Pero Javier no escuchaba razones. En su mente, la traición de Lucía lo consumía más que cualquier cifra en rojo. Lucía, al enterarse de la demanda, sintió un vuelco en el corazón. ¿Fui yo la responsable de esto?, preguntó a Daniel. Los informes que enviamos eran reales, respondió él. Si su empresa cometió irregularidades, no es culpa nuestra. Pero la culpa... la culpa tiene su forma de colarse por las grietas. Lucía miró por la ventana, viendo cómo la ciudad seguía su curso. Esto era necesario. Repitió para convencerse. Pero las sombras de la duda no se disipaban tan fácil. Esa noche, Javier se encerró en su departamento. Las botellas vacías decoraban la mesa y el suelo. La televisión mostraba imágenes suyas entrando al juzgado, acompañado de flashes y preguntas que no quería responder. Salinas, ¿qué opina de las acusaciones? ¿Cree que Lucía Fernández está detrás de esto? ¿Es cierto que su empresa está en quiebra? Cállense. Quería gritar, pero solo había silencio en su sala, y el eco de su respiración entrecortada. Buscó una foto vieja, él y Lucía, sonrientes en la playa. ¿En qué momento nos convertimos en esto? Las lágrimas, que tanto se había negado a soltar, finalmente brotaron. Pero era demasiado tarde para lamentos. La caída había comenzado, y no había red de seguridad. Mientras tanto, Lucía contemplaba el horizonte desde su balcón. El aire fresco golpeaba su rostro, mezclando nostalgia y determinación. Sabía que este era solo el inicio de algo más grande. Pero, en lo profundo de su ser, no pudo evitar susurrar al viento. Javier,
Esto no era lo que quería para nosotros. Pero tú lo elegiste. La noche cubría la ciudad. Algunos celebraban, otros caían. Y la vida, implacable, seguía su curso. Javier se miraba al espejo de su baño. Ojos enrojecidos, barba desordenada, y ese rostro que antes inspiraba respeto, ahora reflejaba a un hombre que se desmoronaba. El agua fría no lograba borrar la fatiga que lo consumía. Todo se está cayendo a pedazos. Se frotó la cara con las manos, luchando contra la sensación de asfixia que lo envolvía. Había perdido clientes, contratos, y lo que quedaba de su reputación estaba siendo devorado por la prensa. Encendió la televisión, aunque sabía lo que encontraría. Salinas Group al borde de la quiebra. Javier Salinas, de empresario exitoso a ejemplo de arrogancia caída. Cambió de canal, pero era inútil. Su nombre estaba en boca de todos, para mal. Martina entró en el departamento sin esperar invitación. «Pareces un fantasma», comentó, dejando una carpeta sobre la mesa. «Y las cosas van a ponerse peor». «¿Qué más puede pasar?», respondió él, con una risa amarga. «El video se filtró», soltó ella. «¿Qué video?», preguntó, frunciendo el ceño. «El de la reunión con los accionistas. Aquella vez que perdiste el control y les gritaste». Hizo una pausa. «Está en todas las redes. Te llaman déspota, abusivo, la imagen de todo lo que la gente odia en un jefe». Javier se dejó caer en el sillón, frotándose la frente. «Esto es una maldita pesadilla. Y recién empieza», añadió Martina. «La gente adora ver a alguien como tú caer. Es morboso. Entre más luchas, más disfrutan». Lucía, por otro lado, revisaba documentos en su oficina. El éxito era evidente. Las gráficas subían, los inversores confiaban, y sin embargo, el corazón le pesaba. Daniel entró con un café. «Estás muy seria para alguien que está arrasando en el mercado», comentó. «No celebro la desgracia ajena», respondió ella. «Él no pensó en ti cuando te humilló», dijo Daniel. «¿Por qué sigues cargando con ese peso?». Lucía suspiró. «Porque alguna vez lo amé. Y ver a alguien que formó parte de mi vida desmoronarse no es motivo de orgullo». Daniel asintió, comprendiendo. «Pero recuerda, no fue tu traición la que lo llevó ahí. Fue la suya». En las redes, el escándalo era imparable. Clips de Javier insultando, imágenes de su entrada al juzgado, titulares lapidarios. «Miren cómo el arrogante cae», comentaban algunos. «Justicia divina», escribían otros. Javier, con los ojos clavados en la pantalla, sintió como la vergüenza lo devoraba. Apagó la televisión de un manotazo. «Maldita sea», Martina lo observaba desde la puerta. «¿Vas a seguir compadeciéndote o harás algo?». «¿Hacer qué?», gritó. «Todo lo que construí se está desmoronando. No puedo contra Lucía y Ortega». «Entonces acepta la derrota», espetó ella. «O lucha, pero deja de lamentarte». Esa noche, Lucía recibió un mensaje inesperado. «¿Podemos hablar? Solo quiero entender cómo llegamos a esto». Javier se quedó mirando el teléfono, dudando. Parte de ella quería ignorarlo, pero la otra, la que aún recordaba viejos tiempos, le susurraba que escuchar no costaba nada. Respuesta: mañana. Café La Esquina. 10 de la mañana. No busques excusas. Al día siguiente, Javier llegó antes de la hora. Nervioso, revisaba su reloj cada minuto. Lucía apareció puntual, elegante y serena. Se sentó frente a él. «Nunca pensé que terminaríamos así», dijo Javier, rompiendo el silencio. «No vinimos a revivir el pasado», respondió ella. «¿Qué quieres saber?». Tragó saliva. «¿Realmente necesitabas destruirme para sentirte mejor?». Lucía lo miró con tristeza. «No estoy aquí por venganza, Javier. Tú cavaste tu propia tumba. Yo solo decidí no quedarme enterrada contigo». Él desvió la mirada, sintiéndose desnudo ante esas palabras. «Te extrañé», susurró. «Lástima que lo notaste cuando ya era tarde», dijo Lucía, levantándose. «Cuídate». Y se fue, dejándolo con un vacío que dolía más que cualquier pérdida material. Daniel la esperaba afuera. «¿Qué tal?». «Triste», admitió. «No por él, por lo que alguna vez fuimos». Mientras tanto, Javier se quedó en esa mesa, con la taza de café intacta y el corazón hecho trizas. Las heridas expuestas no solo sangran, también duelen hasta el alma. Javier se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Había soñado con Lucía, no con la mujer que lo enfrentaba ahora, sino con la que alguna vez lo miró con amor. Se sentó en la cama,
frotándose el rostro. ¿Por qué esos recuerdos volvían justo ahora? Miró alrededor. El departamento era un caos. Papeles desordenados, botellas vacías, un reflejo de su vida. Encendió la televisión solo para ver su nombre una vez más en los titulares. Salinas Group pierde otro contrato millonario. Cambió de canal con frustración, pero era inútil. No podía escapar de las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Lucía caminaba por el parque. El aire fresco despejaba su mente, pero no sus emociones. El encuentro con Javier la había removido más de lo que esperaba. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntaba. Sabía que no era amor, sino la mezcla extraña de nostalgia y decepción. Daniel la llamó. Tenemos confirmada la entrevista en el programa matutino, anunció. Será una gran oportunidad para reforzar la imagen del proyecto. Lucía dudó. No quiero que esto se vuelva un espectáculo, respondió. Es tu historia, replicó él, y podría inspirar a muchas. En su apartamento, Javier abrió una caja con fotos viejas. Él y Lucía en la playa, sonriendo, en cenas, celebrando aniversarios. La garganta se le cerró. ¿En qué momento lo arruiné? Pero sabía la respuesta. El orgullo, la ambición y la traición. Golpeó la mesa con frustración. «Maldita sea», gritó. Al día siguiente, la televisión mostró a Lucía sentada frente a las cámaras. «No es sobre venganza», dijo con calma. «Se trata de recuperar lo que nunca debí perder, mi dignidad». Javier, viéndola desde casa, sintió un nudo en el pecho. La ovación del público fue como un eco en su cabeza. El pasado regresaba, no solo como recuerdos, sino como consecuencias. Y esta vez, no podía ignorarlas. Javier entró a su oficina con el ceño fruncido. Los empleados lo miraban, pero desviaban la mirada al instante. Sabían que algo estaba por estallar. Se encerró en su despacho y lanzó los papeles sobre la mesa. Todo se está desmoronando. Gruñó. La presión era insoportable. Demandas, pérdida de clientes y la sombra de Lucía en cada rincón. Martina entró sin llamar. «Tenemos que hablar», dijo, dejando un sobre en el escritorio. «Descubrí que estuviste ocultando cuentas. ¿Sabes lo que significa? Era para proteger la empresa», intentó justificar. «Era fraude», espetó. «No pienso hundirme contigo. Me retiro de la empresa y de tu vida». Javier quiso responder, pero las palabras se le atoraron. La traición venía ahora de quien menos esperaba. Mientras tanto, Lucía lanzaba oficialmente su nuevo proyecto. Rodeada de cámaras y aplausos, pronunció con firmeza: «Se puede caer 1000 veces, pero lo importante es cómo te levantas». Javier, solo en su departamento, recibió una notificación en su teléfono. Notificación judicial. Lucía Fernández lo demanda por fraude conyugal. El papel temblaba en sus manos. La máscara que tanto sostuvo, finalmente caía. Javier llegó al juzgado rodeado de cámaras y preguntas que lo apuñalaban como cuchillos. ¿Qué tiene que decir sobre la demanda? ¿Es cierto que desvió fondos durante su matrimonio? Ignoró las voces, pero el sudor frío traicionaba su calma aparente. Dentro de la sala, Lucía lo esperaba serena. Sus miradas se cruzaron, la de él, cargada de culpa, la de ella, firme y decidida. El juez revisó los documentos. «Las pruebas son contundentes», dictaminó. «Fraude, desvío de fondos y manipulación de activos». Javier apretó los puños. «¿Cómo llegué a esto?». Pero las respuestas ya no importaban. Martina, llamada como testigo, lo miró con desprecio. «Él me engañó, como a todos», declaró. Al salir, la prensa lo devoraba con flashes. Lucía, lejos del bullicio, respiró profundo. Daniel se acercó. «Un paso más cerca del final», murmuró. Pero en el pecho de Javier, la tormenta recién comenzaba. Su imperio se deshacía, y la caída era inevitable. Javier despertó con la notificación de la audiencia final. El corazón le latía a 1000. Hoy podría perderlo todo. Se vistió deprisa, pero el traje que antes le daba poder ahora le pesaba como una armadura rota. Lucía, por su parte, revisaba sus notas. Daniel le tocó el hombro. «¿Lista?». «Lo estoy», respondió. «Pero esto es más que una sentencia, es cerrar un ciclo». En el tribunal, los abogados intercambiaron argumentos. Javier intentaba mantener la compostura, pero la evidencia era aplastante. El juez habló. «El veredicto se dará mañana». De regreso a casa, Javier recibió otra sorpresa. Sus últimos inversores retiraban su apoyo.
¿Y ahora qué? Sus manos temblaban. Estaba solo, atrapado en las consecuencias de sus decisiones. Lucía, al salir, miró el cielo. Un día más, susurró. Un paso más cerca de la paz. Lucía se sentó frente a las cámaras del programa matutino. La sala estaba llena, las luces apuntaban hacia ella, pero su mirada permanecía serena. ¿Qué la motivó a compartir su historia?, preguntó la conductora. No se trata de exponer a nadie, respondió Lucía. Se trata de mostrar que, incluso después de una traición, se puede recuperar la dignidad. Javier veía la transmisión desde su departamento. Cada palabra era como una bofetada. Quiso cambiar de canal, pero no pudo apartar la mirada. No busqué venganza, continuó Lucía. Busqué reencontrarme con quien había olvidado, yo misma. El público ovacionó. Javier, con el control en la mano, sintió como la amargura lo inundaba. ¿Cómo llegamos a esto? Daniela recibió tras bambalinas. Estuviste increíble. Lucía sonrió. No lo hice por él, lo hice por mí. Javier, en la oscuridad de su sala, se quedó solo con el eco de sus errores. Javier despertó antes del amanecer, con la mente saturada de pensamientos que lo devoraban desde la noche anterior. Las palabras de Lucía en la entrevista seguían repitiéndose en su cabeza, como un eco imposible de silenciar. Busqué reencontrarme conmigo misma. Se levantó, recorriendo el departamento vacío. Las cortinas cerradas ocultaban la luz del día, pero no la oscuridad que lo envolvía por dentro. Sobre la mesa, papeles judiciales, notificaciones de cuentas congeladas y contratos cancelados formaban una montaña de ruinas de lo que alguna vez fue su imperio. Tomó uno de los documentos y lo arrojó contra la pared. ¿Cómo llegué a esto?, gritó, la voz quebrada por la frustración y el arrepentimiento. Encendió el celular, revisando mensajes. Ningún aliado, ningún amigo, todos se habían esfumado. Cuando tienes éxito, todos quieren estar, pero en la caída, solo queda el silencio. Suspiró, rindiéndose al peso de sus pensamientos. Llamó a su madre, la única persona que quizá aún lo escucharía, pero colgó antes de que respondiera. ¿Qué podría decirle? ¿Que el hijo exitoso terminó siendo un fraude? Se pasó las manos por el rostro y, por un impulso, salió de casa. Lucía, mientras tanto, revisaba informes en la oficina de Daniel. El lanzamiento del proyecto social fue un éxito, anunció él. Tienes el apoyo de la comunidad y de mujeres que se inspiran en tu historia. Ella asintió, aunque había algo en su mirada que revelaba un torbellino interno. No me malinterpretes, estoy feliz por esto, pero no puedo evitar pensar en Javier. Daniel se recargó en la mesa. ¿Aún te importa? No en el sentido que imaginas, explicó. Pero es inevitable recordar todo lo que compartimos. No fue solo odio lo que existió, también hubo amor. El amor no siempre basta, respondió él. Y tú hiciste lo correcto. Lucía sonrió débilmente. A veces, hacer lo correcto no se siente bien. Javier llegó hasta la antigua casa donde vivió con Lucía. Se quedó de pie frente a la puerta, recordando las risas que alguna vez llenaron esas paredes. Tocó el timbre por impulso, pero nadie respondió. ¿Qué estoy buscando aquí?, se preguntó. Retrocedió, observando la fachada. Cada rincón traía flashes de su vida juntos, los cumpleaños, las promesas y la traición que lo había destrozado todo. Se sentó en la acera, como un hombre derrotado, con la cabeza entre las manos. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que escuchó una voz familiar. No pensé verte aquí, dijo Lucía, con tono neutral. Él levantó la mirada, sorprendido. Necesitaba, no lo sé, tal vez respuestas. Las respuestas no están aquí, señaló ella. Están en ti y en las decisiones que tomaste. Lucía tragó saliva. Nunca pensé que terminaríamos así. Nadie lo piensa, respondió. Pero las acciones tienen consecuencias, Javier. Aprendí eso de la peor forma, y parece que tú también. Se quedaron en silencio, solo acompañados por el murmullo lejano de la ciudad. Me arrepiento, confesó él. No solo por perder la empresa, por haberte perdido a ti. Lucía lo miró con compasión, pero no cedió. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Javier asintió, con los ojos vidriosos. Ojalá hubiera visto todo antes. El problema nunca fue no ver, dijo ella suavemente. Fue no querer mirar. Sin más palabras, Lucía se dio la vuelta. Javier la observó alejarse, sintiendo que algo dentro de él se rompía definitivamente.
La verdadera pérdida no fue la empresa, fue a ella. Pero ya era tarde, y el peso de la conciencia era más duro que cualquier sentencia. El día de la audiencia final amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera la tensión que se avecinaba. Javier se ajustaba la corbata frente al espejo, pero sus manos temblaban. Solo es otro juicio, se repitió, pero sabía que era una mentira. Esto no era solo un proceso legal, era el momento que definiría el resto de su vida. Tomó aire, cerró los ojos y por un segundo imaginó que todo era un mal sueño. Pero la realidad no se desvaneció. Lucía llegó al tribunal acompañada de Daniel. Su andar era sereno, pero por dentro, su corazón palpitaba con fuerza. Había imaginado este momento de mil maneras, pero ahora que estaba allí, la mezcla de emociones la desbordaba. Daniel notó su silencio. «Aún puedes dar la vuelta», sugirió. «Nadie te culparía. No se trata solo de él», respondió ella. «Se trata de cerrar esta etapa. Necesito hacerlo, por mí». La sala estaba llena. Prensa, curiosos y representantes legales ocupaban cada rincón. Javier entró segundos después. Sus ojos buscaron a Lucía de inmediato. La vio erguida, elegante, y por un instante, volvió a verla como la mujer que había amado. Pero ese recuerdo se desvaneció cuando la mirada de ella se cruzó con la suya, firme, implacable y libre. Así es como se ve la dignidad, pensó con amargura. Se abre la sesión, anunció el juez, golpeando el mazo. Hoy daremos continuidad al caso de fraude y desvío de fondos. El abogado de Lucía tomó la palabra, presentando pruebas irrefutables, transferencias ocultas, contratos manipulados, todo orquestado por Javier durante su matrimonio. La sala murmuraba a cada documento expuesto. Javier apretaba los dientes, sintiendo las miradas de reproche sobre él. ¿Cómo me convertí en esto?, se preguntaba, tragando la vergüenza. Llegó el turno de la defensa. Mi cliente actuó bajo presión empresarial. Intentó justificar su abogado. Se trataba de decisiones para proteger sus activos. ¿Protegiéndose a sí mismo mientras destruía la confianza de su esposa?, cuestionó el fiscal. Esto no es estrategia, es traición. El juez pidió silencio tras el revuelo. Llamaremos a la testigo clave, anunció. La señora Lucía Fernández. Lucía se levantó, cruzando la sala con paso decidido. Se sentó en el banquillo, respirando hondo. Señora Fernández, comenzó el juez. ¿Tiene algo que decir antes de deliberar? Ella miró a Javier. Sus ojos no mostraban odio, sino una mezcla de tristeza y resolución. Confié en él, dijo. No solo como socio, sino como esposo. Pero la confianza es como el cristal. Una vez rota, por más que intentes unir las piezas, las grietas siempre estarán allí. No estoy aquí para venganza. Estoy aquí para recordar que nadie merece ser traicionado. Ni en los negocios, ni en el amor. La sala quedó en silencio. Incluso Javier, por primera vez, no tuvo palabras. Después de horas de exposición y defensa, el juez se retiró a deliberar. Javier se sentó, hundiéndose en la banca, con la cabeza entre las manos. Martina, en la parte trasera de la sala, lo observaba con desdén. Te advertí, pero tu ego fue más fuerte, pensó. Finalmente, el juez regresó. Tras revisar las pruebas y escuchar a las partes, este tribunal declara culpable al señor Javier Salinas de fraude y desvío de fondos. Se ordena el pago de indemnización y se establece la inhabilitación para ejercer cargos directivos durante 5 años. Javier cerró los ojos. El veredicto, aunque esperado, dolía como un puñal. Lucía bajó la mirada. No se sentía victoriosa, solo aliviada. A la salida, la prensa se abalanzó sobre ellos. Señor Salinas, ¿alguna declaración? Lucía, ¿qué siente tras la sentencia? Javier, con la voz quebrada, murmuró apenas audible. Perdí más que una empresa. Perdí a la única persona que creyó en mí. Lucía se detuvo un segundo, lo miró y dijo con suavidad. El perdón no es para ti, Javier, es para que yo pueda seguir adelante. Y sin voltear más, se perdió entre la multitud. La sentencia resonaba en la mente de Javier como un eco imposible de silenciar. Culpable, fraude, inhabilitación. Palabras que, hasta hacía poco, le habrían parecido imposibles. Caminaba solo por las calles de la ciudad, ignorando las miradas curiosas y los susurros a su paso. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones de noticias. El empresario Javier Salinas pierde la demanda y su fortuna. De millonario a ejemplo de caída.
cómo arruinó todo. Cerró los ojos con fuerza. ¿Esto era lo que querías, Javier? Convertirte en el hombre que todos señalan con desprecio. Se detuvo frente a un escaparate. Dentro, una familia reía mientras elegía ropa. La escena le golpeó más de lo que esperaba. Recordó los días con Lucía, las risas compartidas, las noches planeando sueños, sueños que él mismo había destruido por ambición. Creí que podía tenerlo todo, pero el precio había sido alto, demasiado. Mientras tanto, Lucía cerraba la carpeta del caso. Daniel la observaba con atención. Todo terminó, dijo él. Ganaste. No se trata de ganar o perder, respondió ella. Se trata de encontrar paz, y no sé si la siento del todo. Quizá toma tiempo, sugirió. Pero diste el paso más difícil. Lucía asintió. ¿Y Javier? No es tu responsabilidad, recordó Daniel. Él eligió su camino. Tú elegiste el tuyo. Esa noche, Javier regresó a su apartamento. Era un espacio que antes reflejaba lujo, pero ahora solo mostraba decadencia. Cajas apiladas, botellas vacías, papeles legales esparcidos por doquier. Se dejó caer en el sillón, hundiéndose en el silencio. Levantó una foto del suelo, él y Lucía en la playa, sonriendo bajo el sol. ¿En qué momento se fue todo al demonio? Las lágrimas brotaron, incontrolables. Orgullo, ego, poder, todo lo que creyó esencial ahora era polvo entre sus dedos. Horas más tarde, revisó sus cuentas, números en rojo, propiedades embargadas, socios desaparecidos. El teléfono sonó. Contestó con voz ronca. Javier, soy tu madre. Vi las noticias. ¿Cómo estás? Preguntó con ternura. Por un instante, quiso mentir, decir que estaba bien, pero la voz se le quebró. No sé quién soy, confesó. Perdí todo, mamá. Todo. No, hijo, perdiste cosas. Lo importante es que sigues aquí. Lo material va y viene, pero tú debes encontrarte. Las palabras lo calaron hondo. ¿Encontrarse? Después de tanta ruina, pero algo en esa frase se le quedó grabado. Lucía, en su casa, preparaba té. Observaba la ventana, recordando las últimas palabras de Javier. Perdí a la única persona que creyó en mí. Cerró los ojos. No le deseaba mal, pero tampoco podía cargar con la culpa ajena. Había hecho lo necesario para sanar. Daniel le envió un mensaje, celebración en la oficina. ¿Vienes? Ella respondió, hoy no. Necesito estar conmigo misma. Javier salió al balcón, la brisa fría azotándole el rostro. Miró las luces de la ciudad y susurró, lo tuve todo y lo destruí. El precio de la arrogancia no era solo perder negocios o dinero, era perderse a uno mismo. Y ese era el costo más alto. Javier despertó en el sofá, con la cabeza pesada y el cuerpo adolorido. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas sucias, iluminando el caos que lo rodeaba. Documentos arrugados, botellas vacías y cajas a medio empacar. Así se siente tocar fondo, pensó, pasándose la mano por la cara. Su apartamento, antes símbolo de éxito, ahora era un recordatorio de su caída. Se levantó con esfuerzo, caminó hacia la cocina y sirvió el último resto de café frío. Bebió un sorbo y torció el gesto. Ni el café me soporta hoy. Encendió la televisión por costumbre y, como si el universo se burlara, la primera imagen fue la de Lucía inaugurando un centro para mujeres emprendedoras. Su voz llenó la sala. Este proyecto nació de la convicción de que de las peores caídas pueden surgir las mejores versiones de nosotros mismos. Javier apagó la pantalla de un golpe, respirando agitadamente. ¿Cómo es que ella brilla y yo estoy aquí? Caminó hasta la ventana. La ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente a su miseria. No se detiene por nadie, y yo. Tragó saliva. Había pasado semanas encerrado, consumiéndose en culpa y autocompasión. Pero la verdad era cruel. El mundo seguía girando, con o sin él. Mientras tanto, Lucía caminaba por las instalaciones del centro, observando a las mujeres que participaban en los talleres. Ver sus sonrisas, sus ojos llenos de esperanza, le llenaba el alma. Daniel se le acercó con 2 cafés. «Estás cambiando vidas», comentó. «No soy una heroína», respondió ella. «Solo alguien que aprendió a transformar el dolor en algo útil». Daniel la miró con aprecio. «Y eso es más de lo que muchos logran». Javier, por su parte, se sentó en la cama desordenada, observando una caja vieja. La abrió y encontró cartas que Lucía le había escrito en tiempos mejores.
Leyó una. Siempre creímos en nuestros sueños. ¿Recuerdas? Prometimos no dejarnos consumir por la ambición. Se le hizo un nudo en la garganta. Fallé, susurró. El celular vibró. Era su madre. Dudó, pero contestó. Javi, ¿cómo estás, hijo? ¿Sobreviviendo? Creo. Mira, yo sé que no quieres sermones, pero no puedes quedarte así. La vida no acaba con un tropiezo. Javier sonrió triste. Esto fue más que un tropiezo, mamá. Fue un desastre. Pues barra las cenizas y construye algo nuevo, dijo ella. Siempre puedes empezar de nuevo, si te lo permites. Las palabras le calaron hondo. Miró alrededor y suspiró. ¿Y si es cierto? ¿Y si aún puedo rescatar algo de mí? Se levantó con decisión. Pequeños pasos. Empezó recogiendo la sala, tirando botellas, ordenando papeles. No era una solución mágica, pero era algo. Barra las cenizas. La frase resonaba como un mantra. Lucía, al llegar a casa esa noche, encendió una vela y se recostó en el sillón. Se permitió cerrar los ojos y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había sido un viaje doloroso, pero necesario. Sonrió para sí. Lo logré. Me tengo a mí. Javier. Mientras tanto, se duchó y miró su reflejo en el espejo empañado. Se secó la cara y murmuró. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar lo que haga ahora. Y en ese momento, entre las cenizas de lo que fue, nació la chispa de un nuevo comienzo. Javier se encontraba sentado en el andén de una estación de tren, con una mochila gastada a sus pies y la mirada perdida en el horizonte. Habían pasado semanas desde la sentencia, semanas en las que su vida había dado un giro completo. Había vendido lo poco que le quedaba, pagado parte de la indemnización, y ahora no tenía nada que lo atara a la ciudad. A veces, para encontrarte, tienes que perderlo todo, pensó mientras observaba a las personas a su alrededor. Familias viajando, parejas despidiéndose, y él, solo. Subió al tren con un boleto de última hora a un pueblo costero, lejos de la vorágine mediática que lo había devorado. El viaje fue silencioso. Miraba por la ventana mientras la ciudad se desvanecía, reemplazada por campos abiertos y cielos infinitos. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Las imágenes lo asaltaron. Lucía en la audiencia, las risas que alguna vez compartieron, el momento en que ella le dio la espalda. Todo fue mi culpa. Pero ahora no buscaba excusas. Solo paz. Lucía, por su parte, estaba en la playa, sentada sobre una manta mientras la brisa jugaba con su cabello. Había decidido tomarse unos días lejos del trabajo, lejos de las cámaras y del bullicio. Observaba las olas rompiendo con constancia, recordándole que, como ellas, la vida seguía golpeando, pero siempre regresando al mar. Cerró los ojos, inspirando profundamente. Este es mi silencio, mi momento. Javier llegó al pequeño pueblo al atardecer. Las calles empedradas y las casas coloridas le daban una sensación extraña, nostalgia de algo que nunca había tenido. Encontró una posada modesta y se registró con voz baja. Aquí no nos importan los pasados, dijo la dueña con una sonrisa amable. Solo lo que haces a partir de ahora. Vaya lección de vida en una frase simple, pensó, agradeciendo el gesto. Al día siguiente, se levantó temprano y caminó hasta la playa. La arena fría bajo sus pies descalzos le recordó que aún podía sentir. Se sentó cerca de la orilla, dejando que el agua le rozara suavemente. Miró el horizonte. Allí, donde el mar se fundía con el cielo, se encontraba la respuesta que tanto había buscado. No en papeles, no en cuentas bancarias, en el simple acto de existir. Lucía, en otro extremo de la misma costa, recogía conchas mientras tarareaba una melodía olvidada. No sabía que, a kilómetros de distancia, alguien más estaba viviendo su propio proceso de sanación. Curioso cómo el silencio puede decir tanto, pensó, dejándose caer sobre la arena para observar el cielo teñido de naranja y violeta. Javier cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin resistencia. No era tristeza, era liberación. Perdón, susurró, no a alguien más, sino a sí mismo. Por haberme perdido, por no haber visto lo que realmente importaba. El mar respondió con su vaivén constante, como un abrazo que no juzgaba, solo estaba. Se tumbó en la arena, sintiendo el corazón menos pesado. El silencio que cura, no eran solo palabras, era la realidad que, por fin, estaba dispuesto a aceptar.
Lucía encendió una fogata al caer la noche, observando las llamas danzar. He pasado por tanto, y aquí estoy, se dijo. Por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa le nació del alma. Javier, recostado bajo el cielo estrellado, dejó que la oscuridad lo envolviera. No había miedo, no había ruido, solo él y la posibilidad de volver a empezar. Javier despertó con la brisa marina acariciándole el rostro. La luz dorada del amanecer se filtraba entre las cortinas del pequeño cuarto que había alquilado en la posada. Llevaba semanas en ese pueblo costero, alejándose de todo lo que había conocido, intentando sanar las heridas que aún palpitaban en su interior. Se levantó, calzó las sandalias gastadas y salió. El aire salado llenó sus pulmones mientras caminaba por la orilla de la playa, sintiendo la arena fría bajo sus pies. ¿Quién hubiera dicho que perderlo todo me llevaría a reencontrarme? Había empezado a trabajar en un pequeño taller mecánico, nada parecido a los lujos que antes tenía, pero irónicamente, se sentía más vivo que nunca. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos y estrecharlas de empresarios, ahora estaban cubiertas de grasa y esfuerzo genuino. Por las tardes, ayudaba en la pescadería del pueblo, donde los niños lo saludaban con sonrisas que no juzgaban ni conocían su pasado. Aquí no soy Javier Salinas, el empresario caído. Soy solo Javier, y eso es suficiente. Mientras tanto, Lucía regresaba de su retiro. Había retomado sus proyectos con renovada energía, enfocándose en ayudar a mujeres que, como ella, habían sido traicionadas no solo por parejas, sino por la vida misma. Estaba organizando un evento para compartir historias de superación. Daniel se le acercó con una carpeta. «Tenemos una solicitud para el evento», comentó. «Es de un pequeño pueblo costero. Dicen que su comunidad ha sido inspirada por alguien que trabaja allí». Lucía leyó el nombre del lugar y algo en su pecho se apretó. «¿Será?». Negó con la cabeza. «No importa, esto no se trata de él». Pero la duda quedó sembrada. Esa tarde, Javier se sentó en el muelle con una cerveza en mano, observando el sol hundirse en el horizonte. La dueña de la posada, una mujer mayor de sonrisa cálida, se sentó a su lado. «Te ves más tranquilo», dijo. «Supongo que lo estoy», respondió él. «Aquí, el silencio ayuda». «No es el silencio», corrigió ella. «Es que te diste la oportunidad de escucharte a ti mismo». Javier sonrió. «Siempre quise todo. Dinero, poder, y lo tuve. Pero nunca imaginé que la verdadera riqueza era esto. La vida da segundas oportunidades a quienes se atreven a tomarlas», susurró ella, palmeándole el hombro. Días después, Lucía llegó al evento en la capital. Subió al escenario, miró al público y dijo: «Las heridas del pasado no desaparecen, pero pueden transformarse en cicatrices que nos recuerden lo que sobrevivimos. Cada caída, cada traición, nos prepara para ser más fuertes. No para vengarnos, sino para renacer». Entre los asistentes, Daniel notó que ella hablaba con el corazón. Era evidente, Lucía había cerrado un ciclo. En la playa, Javier escribía en un cuaderno viejo: «Querido pasado, ya no me controlas. Querido futuro, estoy listo. Querido presente, gracias por ser ahora». Cerró el cuaderno, levantó la mirada al cielo estrellado y susurró: «Gracias, Lucía, por enseñarme que a veces, perderte a ti, era la única forma de encontrarme. Viejas heridas no siempre duelen, a veces, guían». Y así, entre cenizas y mareas, ambos caminaron por nuevos caminos, distintos, pero libres. La brisa del mar acariciaba suavemente el rostro de Javier mientras caminaba por la orilla, sus huellas quedando marcadas en la arena húmeda solo para ser borradas segundos después por las olas. Era un recordatorio perfecto de la vida. Lo que ayer parecía imborrable, hoy se desvanecía. Se detuvo, respirando profundo. Llevaba meses en ese pueblo costero, reconstruyéndose pieza por pieza. No era el mismo hombre que había llegado derrotado y lleno de orgullo. Ahora, era alguien que había aprendido a soltar. A lo lejos, los niños jugaban, riendo sin preocupaciones. Uno de ellos corrió hacia él con una flor en la mano. «Para ti», exclamó con una sonrisa traviesa. Javier se agachó, aceptando el regalo. «Gracias, campeón». El niño salió corriendo, dejando a Javier con la flor entre los dedos. Se sentó en la arena, observando el horizonte teñido de naranja por el atardecer. «La vida sigue, y yo sigo con ella», pensó. Mientras tanto, en la ciudad, Lucía se preparaba para el evento más importante de su proyecto.
El salón estaba lleno de mujeres que habían encontrado en su historia un espejo, una chispa para renacer. Daniel se acercó, ajustándole discretamente el micrófono. «Están todos listos. ¿Y tú?» Lucía sonrió con serenidad. «Nunca estuve tan lista». Subió al escenario, sus tacones resonando con firmeza. Observó las caras expectantes y tomó el micrófono. «Hace un tiempo, creí que una traición me había destruido, pero entendí que no fue la traición, fue la oportunidad para volver a mí. A todas las que han sido heridas, no dejen que su dolor las defina, que las impulse, que las transforme». El público estalló en aplausos, algunas con lágrimas, otras asintiendo con fuerza. Daniel, desde un costado, la observaba con orgullo. «Lo lograste», murmuró para sí. Esa noche, Lucía caminó sola por las calles iluminadas, disfrutando de la brisa nocturna. Sacó su celular, dudó unos segundos y buscó un contacto que no marcaba desde hacía meses. Sus dedos flotaron sobre la pantalla, pero lo guardó de nuevo. «Está bien así», susurró. «Cada uno con su camino». Al mismo tiempo, Javier, en su pequeño cuarto de la posada, encendió una vela y abrió el cuaderno donde había volcado pensamientos y confesiones. Escribió: «El ciclo se cierra, no con rencor, no con dolor, con aprendizaje. Gracias, Lucía. Gracias, vida». Cerró el cuaderno y apagó la vela, dejando que la oscuridad lo envolviera con paz. Días después, Lucía organizó la inauguración de un nuevo centro en el pueblo costero. Había escuchado de la comunidad y decidió expandir su ayuda allí. No sabía que, entre la multitud, un hombre la observaba desde la distancia. Javier la vio rodeada de gente, radiante, plena. Sonrió con nostalgia. Ella encontró su camino, y yo el mío. Antes de irse, dejó en la recepción un pequeño sobre sin nombre. Lucía lo encontró horas después. Al abrirlo, leyó en una hoja simple: «No busqué tu perdón. Solo quería decir que entendí. Cuídate siempre. J». Cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria escapara. Miró hacia la puerta, pero sabía que ya no estaba, y no necesitaba más. En la playa, Javier miraba el mar por última vez antes de tomar el autobús que lo llevaría a su nuevo destino. «Hasta nunca», murmuró, con una mezcla de tristeza y alivio. Subió al vehículo, mirando por la ventana como la costa se alejaba. La vida continuaba, las heridas sanaban, y el ciclo, finalmente, se había cerrado. Lucía estaba sentada en el escenario, con las luces enfocadas en ella y el público expectante. Tomó el micrófono, respiró profundo y comenzó: «Me traicionaron, pero no me quedé en el dolor. Aprendí que la traición no define a nadie. Lo que nos define es lo que hacemos después». El público aplaudió, algunas mujeres con lágrimas en los ojos. Lucía sonrió. Perder no siempre es el final. A veces, es la oportunidad de encontrarte a ti misma. En un café lejano, Javier observaba la transmisión en silencio. Tomó un sorbo de su café y murmuró: «Nunca imaginé que la mujer que subestimé se volvería invencible». Lucía cerró su discurso con voz firme: «A todas las que alguna vez fueron traicionadas, levántense, porque cuando lo hacen, nadie puede detenerlas». El aplauso fue ensordecedor. Javier apagó la televisión, se puso de pie y salió a la calle. Mirando al cielo, susurró: «Gracias por enseñarme la lección que necesitaba». La vida seguía, las heridas cicatrizaban, y la lección era clara: nunca subestimes la fuerza de una mujer traicionada. El dolor de un divorcio puede ser devastador, sobre todo cuando implica traiciones y pérdidas que parecen imposibles de superar. En el video de hoy, analizamos cómo afrontar este dolor y las consecuencias de una ruptura tan difícil. Pero, ¿y si te dijera que esta historia tiene más revelaciones impactantes? ¿Que el momento de divorcio trajo consigo retos y humillaciones aún más inesperados? Si quieres entender todo este periplo y ver cómo esta persona lo afrontó todo con la cabeza bien alta, te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás qué pasó el día de divorcio y cómo afrontó esta situación extrema. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.